Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos en este domingo, por la gracia del Señor, con la serie de Efesios, así que los invito a buscar en sus Biblias. Y hoy vamos a estar meditando en los versículos del capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9. Del 5:22 al 6:9. Dice así la palabra de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como el Señor, y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos, y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más nos das la posibilidad, Señor, de exponernos a tu palabra, Señor. Es nuestra oración, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor, que tú puedas calar nuestros corazones con tu verdad, con tu palabra, Señor, y que a través de la obra de tu Espíritu, Señor, puedas traer transformación en nuestras vidas. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Por eso, Señor, en este momento te pedimos que nos ilumines con tu palabra, que nos hables, Señor, de tal manera que después podamos, Señor, caminar en este mundo de una manera sabia, como te agrada, en tu voluntad, Señor, y llevando la luz de tu evangelio, Señor, a donde quiera que vayamos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vimos anteriormente, no sé si recuerdan, del último sermón de Efesios,
la necesidad que tenemos ahora como nuevos hombres en Cristo de imitar a Dios como hijos amados. Esto consiste en andar en amor, en andar en luz y en andar en sabiduría. Esta es la marca distintiva, podríamos decir, que ahora Pablo quiere que sus lectores entiendan. Como hijos amados, deben buscar cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas. Y eso no culmina en otra cosa, sino que en vivir anhelando, en vivir buscando ser llenos del Espíritu de Dios por sobre todas las cosas. Y el contexto para que podamos direccionar correctamente las verdades que meditaremos en esta mañana está basado en lo que encontramos previamente a nuestro texto. Pablo, si recuerdan, les dijo a los efesios que no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu. Y acompañada a esta exhortación, vemos en qué consiste eso de ser llenos del Espíritu. En primer lugar, les dice Pablo, consiste en llenar nuestras bocas de cánticos y alabanzas a Dios. En segundo lugar, consiste en ser agradecidos a Dios por todo. Y en tercer lugar, consiste en un sometimiento mutuo en las relaciones interpersonales como fruto del temor de Cristo en nuestros corazones. Estas tres cosas, dice Pablo, estando presentes en ustedes, evidenciarán que tienen el Espíritu de Dios morando en medio de ustedes y así serán cada día más llenos de Él. Y esto, hermanos, antes de entrar en cuestión que concierne al texto que leímos, debería renovar nuestro entendimiento de lo que hoy en día muchos erróneamente consideran como llenura del Espíritu. No se necesitan grandes manifestaciones o grandes expresiones sobrenaturales para creer que tal persona está siendo llena del Espíritu. Y lo menciono porque hay muchas ideologías que nos rodean y creencias a nuestro alrededor en donde nos quieren hacer creer que ser llenos del Espíritu es eso. Sin embargo, después solemos ver la vida de aquellas personas que fueron llenas del Espíritu por un momento y para nada la realidad de sus vidas lo demuestra. Pablo les dice a los efesios que ser llenos del Espíritu consiste en alabar a Dios con sus bocas en todo momento. Consiste en ser agradecidos a Dios en todas las cosas. Y consiste en someternos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cuán distinto es esto de la realidad que hoy se vive dentro del mundo evangélico? Y ahora sí, aclarando esto, lo que vamos a desarrollar en nuestro texto no es más que la manifestación práctica y visible en nuestras relaciones interpersonales de que estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, Pablo les dice que en la manera en que ellos se relacionan entre sí, se manifiesta obediencia a Dios y el sometimiento en un temor a Cristo. De esa manera, ellos estarán evidenciando que están siendo llenos del Espíritu. Si una de las evidencias de ser llenos del Espíritu era someterse unos a otros, Pablo pasará a explicar en esta sección que vamos a ver cómo es que esto se ve en la práctica. ¿Cómo es que manifestamos el someternos mutuamente los unos a los otros en el temor de Cristo? Tres relaciones o tres vínculos que eran naturales en aquel entonces en la sociedad son las que Pablo pasará a mencionar y a explicar cómo es que se debe llevar a cabo este mandato dentro de las mismas. En primer lugar,
veremos cómo este sentimiento mutuo de un temor a Cristo se manifiesta en la relación matrimonial. En segundo lugar, veremos cómo este sometimiento mutuo en el temor de Cristo se manifiesta en las relaciones entre los padres y los hijos. Y en tercer lugar, veremos cómo este temor a Cristo y este sometimiento mutuo se manifiesta en la relación entre amos y siervos. Y partiendo de este orden creacional y entendiendo el diseño de Dios, vamos a ver que Pablo dedica una porción especial de sus líneas al matrimonio, ya que entiende que ella tiene el sublime propósito divino de dar a conocer el Evangelio de Dios al mundo. ¿Cómo es que este sometimiento mutuo en el temor de Cristo se ve en el matrimonio? Mencionará tanto la manera en que la mujer debe conducirse, como así también el hombre dentro del vínculo matrimonial. Siempre debemos tener presente en nuestras mentes que el modelo que Pablo tiene en su mente es el de Cristo y su iglesia. Por eso titulé este sermón, ¿no? Cristo y la iglesia, un modelo a seguir. Y comienza el texto: mujeres, les dice Pablo, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y hay una gran distorsión en cuanto a la manera de tomar este mandato hoy en día, debido a lo transgiversado y mal interpretado que está en la actualidad la palabra someterse. Sin embargo, bajo el mismo texto es que hallamos el verdadero significado de lo que Pablo hace referencia cuando manda a la mujer a someterse al marido. Si avanzamos un poco en el texto, vemos cómo al concluir esta sección, Pablo hace una especie de conclusión práctica para ser aplicada en el matrimonio. Luego de aclarar que en su mente está el propósito de hablar acerca de la relación entre Cristo y su iglesia, dice Pablo en el versículo 33, si quieren ir conmigo, dice: en todo caso, como diciendo, yo les estaba hablando de esto, pero si quieren aplicar a sus matrimonios esta verdad, se resumiría de la siguiente manera. Continúa el versículo: cada uno de ustedes, hablándole a los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces Pablo mismo nos aclara qué es a lo que hace referencia cuando le dice a la mujer que se someta a su marido. La manera en que la mujer se somete a su marido es respetándolo. Es teniendo un respeto por él, ya que como continúa diciendo, como argumentando esto, les dice Pablo, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Es obvio, ¿no? La iglesia sin Cristo no tiene vida. Es obvio, ¿no? Ahora, en el contexto del matrimonio, la mujer halla su propósito de ser en su cabeza, que es su esposo. Y no queda ahí. Pablo continúa diciendo que de la misma manera en que la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Vemos que lo que moldea cada palabra de Pablo es la relación entre Cristo y la iglesia. En este caso, la mujer dentro del matrimonio debe, por medio de su sujeción a su esposo en todo, que significa el respeto hacia él en cada circunstancia, mostrar la verdad que yace detrás del diseño perfecto y del eterno plan de Dios llevado a cabo entre Cristo
y su iglesia. La iglesia se sujeta a Cristo en un respeto y en una reverencia hacia Él, entendiendo el propósito que Dios el Padre puso en Cristo al hacerlo cabeza, y ella, la iglesia, su cuerpo. De esta manera, la mujer en su conducta estará siendo un fiel reflejo del Evangelio de Dios en su matrimonio. Y este es un mensaje que será visto por todos. Pablo les dice a las mujeres que la manera en que se da a conocer el Evangelio al mundo en el vínculo del matrimonio, en su rol, en su responsabilidad, es respetando a su marido. Ahora, Pablo pasa a explicar cómo es que el hombre cumple este mandato de someterse en el temor de Cristo en referencia a su esposa. Ya vimos que las mujeres, respetando a sus esposos, están cumpliendo con este mandato de someterse mutuamente unos a otros en el temor de Cristo. Y de esa manera evidencian la llenura del Espíritu. ¿Cómo es que ahora esta verdad se aplica al esposo? Dice: maridos, versículo 25, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El Evangelio nos muestra el perfecto amor de un esposo hacia su esposa, que es la manera en que Cristo se entregó por su iglesia. Es en esta verdad que nosotros como esposos hallamos la clave para amar verdaderamente a nuestras esposas. ¿En qué consiste este amor? En entregarnos completamente por ellas. Y el argumento para hacerlo, dice Pablo, también se halla en el propósito por el cual Cristo se entregó por su iglesia. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Pablo pone de manifiesto el propósito por el cual Cristo se entregó por su iglesia. En pocas palabras, lo hizo para santificarla y poder presentársela a sí mismo en toda su gloria, santa e inmaculada. Es contemplando esta verdad que hallamos, hombres, esposos, no solo la manera, sino también el propósito por el cual debemos amar a nuestras esposas. Este amor, dice Pablo, debe ser tal que nos lleve a entregarnos por completo a ellas, a sacrificarnos por el bien de nuestras esposas. Este bien se traduce en poder presentarla un día delante de Dios en toda su hermosura, santa e inmaculada. Debemos como esposos entregarnos por completo, sea lo que sea que tengamos que hacer, con el propósito de que nuestras esposas cada día sean santificadas, para que cada día puedan limpiarse de su pecado y así un día poder ser halladas delante de Dios, hermosas, sin manchas ni arrugas. Nuestro amor, esposos, debe llevarnos a hacer lo necesario para que nuestras esposas sean santificadas cada día más. Para llevarlas a que resplandezca su hermosura cada día delante de Dios. A que sus corazones
puedan ser santificados delante de Dios cada día más por medio del Evangelio. A sacrificarnos cada día para que nuestras esposas lleguen a ser lo que Dios se propuso que sean desde la eternidad. Repito, este amor debería llevarnos a sacrificarnos cada día para que nuestras esposas lleguen a ser lo que Dios se propuso que sean desde la eternidad. Y continúa diciendo Pablo que nuestro amor hacia nuestras esposas también debe ser algo continuo y no solo demostrado en un acto. Dice el versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, Cristo no solo que se entregó por su iglesia, sino que además es Cristo mismo quien la sustenta y la cuida en todo momento. Así como iglesias somos el cuerpo de Cristo, es evidente que Cristo es quien nos cuida cada día y nos sustenta. La iglesia prevalece porque Cristo es quien está cuidando de nosotros. Nadie aborreció jamás, dice Pablo, su propio cuerpo. Y por medio del mandamiento que cita, deja en claro la unidad a la cual fue llamada la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo. Está unida a Él en una sola carne. Si Cristo cuida y sustenta de su cuerpo, que es la iglesia, les dice Pablo, de la misma manera, los esposos somos llamados a cuidar y a sustentar a nuestras esposas, ya que son una sola carne con nosotros ante los ojos de Dios. Entonces, como esposos, nos sometemos en el temor de Cristo hacia nuestras esposas, amándolas a tal punto de entregarnos por completo, de sacrificarnos cada día para su santificación, cuidado y sustento. Es mediante el ejemplo de Cristo que cobramos fuerzas, que cobramos esperanza y que nos animamos cada día a continuar entregándonos por completo hacia nuestras esposas. Y culmina Pablo diciendo que grande es este misterio de unión entre Cristo y la iglesia. De igual manera, la unión entre un hombre y una mujer es un gran misterio. Pero en todo caso, y cito nuevamente el versículo que analizamos previamente, el 33, dice, en todo caso, cada uno de ustedes, hablándole a los hombres, a los esposos, ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. De esta manera, Pablo expone cómo es que el evangelio práctico debe moldear nuestras relaciones matrimoniales para cumplir con la voluntad de Dios, para su gloria, y así mostrar la llenura del Espíritu en el mismo. Y continúa Pablo mencionando la relación entre padres e hijos. Versículos del capítulo 6, del 1 al 4. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida en la tierra.
El Evangelio, de igual manera, debe ser manifestado, dice Pablo, a través de la relación entre un padre y un hijo. El mandato a los hijos es el de obedecer a sus padres. Y Pablo cita 3 razones para hacerlo. En primer lugar, les dice a los hijos que obedecer a sus padres es lo justo, es decir, es lo correcto. Sin embargo, no son llamados los hijos a una obediencia incondicional, ciega, sino que así como venimos viendo que el Evangelio es lo que debe moldear nuestras relaciones, los hijos deben obedecer a sus padres, dice Pablo, en el Señor. Es decir, en lo que es coherente en la revelación de Dios con Jesucristo. Es bajo la observancia del modelo de Cristo como Hijo de Dios y la relación de Cristo con su Padre, que ahora los hijos de igual manera deben obedecer a sus padres. Nuevamente es Cristo el modelo para que un hijo obedezca fielmente a su padre. El segundo motivo es que dicho mandamiento, les dice Pablo, es parte de la ley moral de Dios. Y tercero, porque es el primer mandamiento con promesa. La promesa bajo el antiguo pacto se basaba en prosperidad material y larga vida en la tierra que Dios les daría al pueblo de Israel. En el nuevo pacto se puede trasladar a una promesa de estabilidad social, a la sociedad que da su debido lugar a la obediencia a los padres por parte de los hijos. La obediencia hacia los padres trae bienestar a los hijos y hace que puedan disfrutar de las promesas que Dios les da. Pero esta relación, padres e hijos, así como en el matrimonio vimos lo que le corresponde a cada una de las partes, de la misma manera, Pablo da un mandamiento a los padres. Les dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así como vimos que todo está dentro del sometimiento mutuo de unos hacia los otros, Pablo exhorta a los padres a reconocer su deber y ejercer su autoridad de una manera responsable. Pablo les dice a los padres, en otras palabras, que no hay lugar para el autoritarismo. En aquel entonces, el hombre muchas veces ejercía una autoridad sin límites sobre los de su casa, a tal punto que ejercía distorsionadamente su autoridad y los de su casa muchas veces llegaban a sentir temor y odio por él. Pablo menciona una exhortación negativa y una positiva. No hagan, les dice a los padres, enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. En dicha relación, padres e hijos, no hay lugar para el autoritarismo, sino para la disciplina, que no es más, padres, que la corrección de lo que está mal y la formación de un carácter cristiano. La disciplina es la corrección de lo que está mal y la formación de un carácter cristiano. Es ese el propósito por el cual debemos disciplinar e instruir a nuestros hijos en el Señor. Nuevamente, como Pablo viene haciendo mención, siempre el modelo a seguir es Cristo. Y por último, en esta sección nos encontramos con la relación entre amos y siervos,
Les dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Pablo llama a los siervos a servir a sus amos como si se lo hicieran a Cristo. Con un corazón sincero, les dice, sin hipocresía, sin envidia. Y esto no con el propósito de agradar a los hombres, sino a Dios, tomándolo como un servicio a Cristo mismo, sabiendo que esa es su voluntad. Cada cosa buena que hagan, les dice Pablo, es Dios mismo quien los recompensará. Asimismo, como vimos, el llamado en las relaciones interpersonales es un sometimiento mutuo en el temor de Cristo. Y esto lleva a Pablo a decirles a los amos también que tengan la misma actitud para con los siervos. Que dejen ya las amenazas, ya que ambos por igual son siervos del Señor que está en los cielos. Para Él, les dice Pablo, no hay diferencia entre uno u otro, ya que considera a todos por igual, ya que considera a todos como siervos suyos. Entonces, bajo estas tres relaciones interpersonales, Pablo les muestra la manera en cómo la Iglesia evidencia ser llena del Espíritu. Pablo evidencia cómo es que en las relaciones interpersonales demostramos obediencia al mandato de someternos unos a otros en el temor de Cristo. Esta es la manera en cómo Pablo le dice a los efesios que ellos, viviendo así, estarán realmente dando a conocer el Evangelio al mundo. Y ya para culminar, cito a un autor que resume esta sección de la siguiente manera. Dice: el propósito unificador de Dios para toda la creación está en proceso de realización en la Iglesia y se hace visible en la historia en términos de la unidad de la Iglesia. Un estilo de vida según la enseñanza de Cristo y las relaciones interpersonales en el hogar cristiano. En la medida, termina este autor diciendo, en que la Iglesia es fiel a su vocación, se constituye en un testimonio vivo de la voluntad de Dios para la humanidad y para toda la creación. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que aplicamos esta verdad a nuestras vidas? Venimos viendo a lo largo de la carta el rol, el papel que cumple la Iglesia dentro del glorioso y eterno plan redentor de Dios desde la eternidad. Cómo Dios desde la eternidad siempre se propuso reconciliar todas las cosas con Cristo. Y ahora Pablo, en esta sección práctica de la carta, nos permite bajar a tierra todas aquellas cosas en cómo realmente debemos estar viviendo como Iglesia para dar a conocer esta verdad y evidenciar esta verdad en nosotros. Para aplicar esto a nuestras vidas, lo veremos necesariamente en tres ámbitos: en el matrimonio, en la relación entre padres e hijos, y como nuestra sociedad no existe en nuestro presente, en nuestro contexto, la esclavitud, podemos sacar de igual manera un principio de las relaciones que tenemos con alguna, quizás, autoridad en nuestro ámbito laboral, o que tengamos quizás nosotros una cierta responsabilidad o autoridad sobre otros. En el matrimonio, mujeres, esposas, son llamadas por Dios a respetar a sus maridos en todo. Y esto no significa que deben dejar a un lado
su libre expresión, pero a fin y a cabo el llamado es que humildemente respeten a sus maridos, entendiendo que en el diseño de Dios para el matrimonio así lo quiso, teniendo el ejemplo de cómo nos sujetamos a Cristo como iglesia. De igual manera, esposas deben vivir la relación con sus esposos. ¿Cómo podrían esposas examinar esto en sus vidas? Bueno, pregúntense si la manera en que ven y tratan a sus esposos es igual a cómo lo hacen en su relación con Cristo. Observen la iglesia de Dios y su relación con Cristo y examinen sus corazones de igual manera. ¿Cómo es que están viviendo la relación con sus esposos? ¿Qué mirada tienen hacia sus esposos? ¿Cuánto evidencian, cuánto muestran en el día a día el respeto que tienen por él? Esposos, el llamado es a sacrificarte cada día por tu esposa, velar por su santificación en cada momento. Esta es la mejor manera de amar a tu esposa. ¿Cómo es que como esposos podemos examinar en nuestros corazones si estamos verdaderamente amando a nuestras esposas? La respuesta se halla en la pregunta: ¿cuánto haces cada día para llevar a tu esposa a Cristo? ¿Cuánto haces cada día, esposo, para procurar el crecimiento espiritual de tu esposa? ¿Cuánto haces, esposo, cada día para ayudarla a tu esposa a batallar con sus pecados? Si no lo estás haciendo, ¿por qué muchas veces creemos que estamos amando verdaderamente a nuestras esposas? Quizás nos encontramos amándolas bajo nuestros términos, pero no bajo los términos de Dios. En fin, no las estamos amando verdaderamente. ¿Y con qué realidad nos encontramos, esposos, a la hora de examinar nuestros corazones con respecto a esto? Y lo digo para que podamos realmente meditar en nuestros corazones. Muchas veces no lo hacemos porque hay una realidad en nuestro propio corazón que no está siendo vivida. ¿Cómo podemos sacrificarnos por completo, entregarnos por completo, velar cada día por la santificación de nuestras esposas si no lo hacemos por nuestras propias vidas? Que el Señor nos permita, esposos, realmente cada día fortalecernos, crecer en santificación a Dios, para que luego podamos cumplir fielmente este mandato de amar verdaderamente a nuestras esposas. Miremos a Cristo, miremos el sacrificio, la entrega total por su iglesia y busquemos cada día vivir de la misma manera. Meditaba en esta verdad siendo esposo. ¿Y cómo creemos que Cristo veía a su iglesia en el momento de su sacrificio? El Señor se entregó por completo, aún como nombraba Marcos en la alabanza, aún nosotros estando en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. No busquemos, esposos, entregarnos por completo a nuestras esposas en un contexto en el cual realmente actuemos conforme a lo que nuestras esposas nos puedan dar. No miremos a nuestras esposas, no evaluemos, no califiquemos a nuestras esposas como para determinar si es digna o no de que nos entreguemos por completo por ella.
Miremos a Cristo. Miremos su sacrificio en la cruz y entendamos que ese es nuestro llamado, esposos. Ya no vivís. En el momento en que te casaste, ya no vivís para vos. Vivís para tu esposa, para el Señor, para llevarle al Señor cada día. Una entrega total, una entrega completa. Ya no son tus prioridades, ya no son tus deseos, ya no son tus anhelos, sino que ahora vivís para tu esposa. Esposo, sacrificate por tu esposa cada día. Amala, mirando cómo Cristo amó a su iglesia y se entregó por completo. Examiná, esposo, tu corazón y entendé que primeramente debes santificarte en tu relación con Dios para poder amar a tu esposa. A los hijos que están acá, es la voluntad de Dios que obedezcan a sus padres. No solamente porque entendemos que es Dios quien lo dice, sino porque esto es lo que a Él le agrada. Y a su vez, porque es esto lo que trae bendición sobre sus vidas. Aún siendo adultos, muchos somos hijos. ¿Cómo es que podemos realmente llevar a cabo este mandato? Mirando a Cristo y contemplando su obediencia al Padre. El llamado de obediencia no es mirando a nuestros padres y respondiendo también conforme a ellos lo merezcan o no, sino mirando a Cristo e imitando su ejemplo. Padres, no hagamos enojar a nuestros hijos con caprichos nuestros o manifestando muchas veces cuán orgullosos somos, sino más bien trabajemos para corregir lo que está mal en nuestros hijos, mostrándoles cada día el carácter de Cristo, partiendo de que vean el ejemplo en cada uno de nosotros. Muchas veces creo que en nuestros corazones como padres cristianos anhelamos que nuestros hijos conozcan al Señor, que vivan para el Señor. Y muchas veces los instruimos, muchas veces los corregimos, pero pocas veces examinamos si realmente lo que nosotros queremos corregir en ellos es realmente lo que nosotros vivimos como padres. No hagamos enojar a nuestros hijos, no pongamos nuestro orgullo, nuestra soberbia en nuestra relación con ellos, sino que busquemos formar un carácter conforme al de Cristo en ellos, mostrarles la verdad de Dios, pero por sobre todas las cosas, padres, entendamos que primeramente ellos deben ver ese ejemplo en nosotros. Y por último, sirvamos a nuestros superiores como si lo haríamos como para el Señor. En cada uno de nuestros contextos, nuestros trabajos, si es que hay personas, ¿no?, por sobre nosotros en cuanto a nuestra autoridad, de buena manera y con sinceridad de corazón, nos dice Dios que debemos servirlos. Es Dios quien nos está mirando y a Él debemos querer agradar en cada momento. Si tenemos responsabilidades sobre otras personas, sirvámoslos como lo haríamos a Cristo. Mostrémosle el amor del Señor. No hagas mal uso de la autoridad que Dios te dio, sea cual sea el contexto en el que estás, sino más bien nunca dejes de verte como siervo de Dios, sea lo que sea que hagas. Entonces, le pedimos a Dios que nos ayude a que como iglesia podamos manifestar la llenura del Espíritu de Él por medio del sometimiento mutuo de los unos a los otros en el temor de Cristo. Y esto, hermanos,
siendo una realidad en cada una de nuestras relaciones interpersonales. El Evangelio, hermanos, que damos a conocer como iglesia, no nace de acá, nace de nuestra intimidad, de nuestro corazón. ¿Qué mensaje damos como iglesia al mundo si en nuestros hogares nos estamos realmente amándonos? ¿Qué mensaje damos al mundo como iglesia, como cuerpo de Cristo, si en nuestros hogares no estamos criando correctamente a nuestros hijos? ¿Qué imagen, qué mensaje damos al mundo si en nuestros contextos no servimos con amor a nuestros prójimos? Pablo lo que hace en esta sección de la carta es mostrarle a la iglesia de qué manera cumple y evidencia que está siendo llena del Espíritu de Dios. Hay un mandato a someternos mutuamente dentro de cada una de las relaciones interpersonales que nos toca vivir. Y es en obediencia a cada una de ellas como estaremos dando un único mensaje al mundo. La iglesia está conformada de matrimonios, está conformada de padres, de hijos, y a su vez, cada uno de nosotros también sale al mundo y se relaciona con otros, ya sea teniendo responsabilidad sobre ellos o teniendo superiores. Hermanos, es en la medida en que obedecemos a Dios y somos fieles a lo que Él nos manda vivir, que podremos como iglesia realmente evidenciar en el mundo, ¿no?, el Evangelio. Podemos experimentar como cuerpo la llenura del Espíritu. Es un concepto que muchas veces hasta se puede llegar a volcar hacia algo individual. Sin embargo, Pablo tiene presente que la llenura del Espíritu es algo que mostramos todos juntos como iglesia. Todos juntos tenemos la responsabilidad, por medio de una obediencia íntima a Dios, de realmente fortalecer y alimentar este crecimiento espiritual. Que Dios nos ayude como iglesia a que cuando salgamos de acá, realmente, ¿no?, trabajemos, realmente le pidamos a Dios en nuestro interior que nos permita vivir fielmente a sus mandatos en nuestras relaciones. Porque siendo fieles ahí, es donde realmente el mundo podrá ver una iglesia, ¿no?, que será luz, que disipe las tinieblas, una iglesia que proclamará por medio de su testimonio el mensaje del Evangelio. Y así el plan de Dios, ¿no?, continuará, ¿no?, siendo fiel y resplandeciendo en medio de un mundo caído. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque siempre que nos exponemos a tu palabra, Señor, como mirándonos en un espejo, vemos nuestra realidad. Señor, y no lo menciono como algo pesimista, sino algo bueno. Señor, porque cada vez que nos hablas a través de tu palabra, Señor, es una nueva oportunidad para examinar nuestros corazones. Señor, vemos cómo es que llevamos fielmente, que honramos el llamado que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor, mediante la obediencia, Señor, en el sometimiento mutuo en nuestras relaciones interpersonales. Señor, ayúdanos a ver nuestra vida conforme, Señor, tú nos enseñas. Señor, ayúdanos a entender la necesidad de serte fiel, Señor, en nuestras relaciones. Señor, no hay propósito que pueda llevarse a cabo como cuerpo, Señor, si no es una realidad y una verdad, Señor, en nuestras relaciones. Señor, hay un solo mensaje que damos como iglesia, Señor, y debe estar alimentado, Señor, por relaciones, Señor, que cada día honren tu nombre, por relaciones, Señor, que te glorifiquen,
relaciones, Señor, que lleven al mundo a reconocer, Señor, que hemos sido hechos nuevos por ti. Señor, ayúdanos porque, Señor, no podemos por nuestras propias fuerzas. Como esposos no podemos amar a nuestras esposas si, Señor, tú no nos muestras el amor de Cristo. Señor, como esposas no pueden respetar a sus esposos, Señor, si tú no las fortaleces, Señor, y les permites ver este plan glorioso que has llevado a cabo para la iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Señor, como hijos no podemos obedecer a nuestros padres por nuestras propias cuentas, dejando a un lado, Señor, el ejemplo de Cristo en su relación para con vos, papá. Señor, como padres no podemos criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción. Señor, si no, realmente no los llevamos cada día al Evangelio. Señor, y no podemos salir al mundo a desarrollar nuestras relaciones, Señor, con nuestros superiores o con personas que puedan llegar a estar a nuestro cargo si realmente no nos ayudas a entender que nuestra naturaleza, que nuestra identidad, Señor, en este mundo es siervos tuyos. Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, salir al mundo y ser fieles, Señor, en lo que acabamos de escuchar. Entendemos que esto demanda, Señor, algo que tú ya nos has dicho, Señor, estando en esta tierra. Y que para ser tus seguidores, Señor, hay una demanda de morir a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte. Estar dispuestos a morir por ti. De eso se trata, Señor. El someternos mutuamente en nuestras relaciones. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos cada día. Para que tú, Señor, seas exaltado en medio de un mundo oscuro, Señor. Y para que como iglesia, realmente, Señor, podamos dar a conocer este glorioso plan, Señor, reconciliador que has dado, Señor, en Cristo Jesús para todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, porque reconocemos que fallamos. Pero reconociéndolo es el primer paso, Señor, para que tú puedas trabajar en nosotros. Te pedimos todas estas cosas, Señor. Glorifícate en medio nuestro, trabaja en medio nuestro por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a ser fieles a este mandato. En el nombre de Jesús. Amén.